Y si un ciberataque pudiera dejar a tu empresa fuera de juego en cuestión de horas y no sabes cómo actuar ni cuáles son los expertos a quién acudir o qué decisiones tomar para gestionar esa crisis, en este episodio te lo contamos sin rodeos, con casos reales y las preguntas que todavía nadie se está haciendo. ¿Cómo ha sido la evolución del mercado asegurador en Latinoamérica? A raíz de todos los incidentes cibernéticos, esto aplica para todo tipo de compañías. Los clientes no solamente están aprendiendo, sino que nos están pidiendo un poco más de asesoría. Cuando tú llegas a un cliente a hablar de primera mano de la póliza sin conocer su estado de ciberseguridad, creo que estás hablando a ciegas. Mi aproximación a los clientes es, ven, entendamos no solamente desde la parte de por qué es importante el seguro, sino qué estás haciendo para mitigar ese riesgo. Los ciberdelincuentes ya aprendieron que esta región, los pymes los SMEs, son donde hay menos controles y menos inversión de ciberseguridad. ¿Cuántas horas puedes sobrevivir sin operación debido a un tema de un ciberataque? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cibervoces con Andrea García. Hoy contamos con una invitada muy especial, quien además es la líder de ciberriesgos en Howden, Colombia, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador. Ha tenido varios cargos en la parte de suscripción, no solamente en la parte del riesgo cibernético, pero también de riesgos profesionales y financieros, como le decimos, líneas financieras, y quien además en los últimos 5 años se ha desempeñado como líder en ciberseguros. Cami, bienvenida. Es un honor tenerte acá con nosotros. Mil gracias a Andrea y a ustedes por la invitación. Un honor para mí estar compartiendo contigo este espacio. Gracias. Bueno, Camila Ortiz Cárdenas, cuéntanos un poquito de cómo ha sido la evolución del mercado asegurador en Latinoamérica. Bueno, como sabes, que tuve también la oportunidad de estar en la región, pero bueno, esto es una línea que va evolucionando porque el riesgo evoluciona también muy rápido, entonces me encantaría que nos contaras un poquito cómo ha sido esa trayectoria, cómo ves el mercado y también la expectativa del mercado. Bueno, básicamente desde la parte de ciberriesgo y la evolución pues, que ha tenido el mercado en Colombia puntualmente también, creo que ha sido una evolución desde la parte cultural del cliente bastante lenta. Sin embargo, creo que en el último año, a raíz de todos los incidentes cibernéticos de los cuales hemos visto que han sido víctimas compañías de todos los tamaños, porque esto es importante resaltar y que esto aplica para todo tipo de compañías, ya ha empezado un tema de evolución y conciencia, sobre todo organizacional, desde el C-Level o las personas que toman decisiones de administración para las compañías en este sentido. Y a raíz de esto ha hecho que, y pues obviamente los siniestros y los incidentes que hemos visto, que los reaseguradores o las compañías locales se inquieten más un poco en tener más apetito, que sabes tú que es nuestra palabra preferida en nuestro sector, es decir, más interés en ese tipo de riesgos y pues que podamos contar con muchas más alternativas y ofertas. Creo que esto es súper importante porque en todo caso lo que tenemos que hacer nosotros y desde el lado pues, de asesoría a nuestros clientes es velar porque ustedes, los mercados o los reaseguradores o las aseguradoras locales puedan tener esa información y análisis de riesgo de una manera correcta para poder lograr que efectivamente tengamos condiciones adaptadas a la necesidad y la ciberseguridad de los clientes y no lo contrario. Bueno, y entonces en todo este proceso, ¿no? En este journey, como le decimos nosotros, de evolución y desde la experiencia como corredora, cuando tú hablas con un cliente o lo vas a visitar, me imagino que el enfoque no es solamente en la transferencia del riesgo, ¿no? Haces un enfoque muchísimo más holístico, ¿no? Hablando de gerencia de riesgos. Entonces, ¿cómo ves esa necesidad de los clientes actuales, sobre todo en ese proceso de concientización de la necesidad de invertir, que no es un gasto, en no solamente la transferencia del riesgo, sino más bien la gerencia del riesgo cibernético?
Súper buena pregunta, André. Yo creo que precisamente los clientes no solamente están aprendiendo del riesgo y la gestión de la parte de riesgo cibernético en sentido estricto, sino que nos están pidiendo un poco más de asesoría y de cercanía en entender muy bien desde la parte nuestra de mercados, en que nosotros les llevemos un análisis real del riesgo y eso cómo se puede ajustar al tema de la transferencia. Yo siempre digo que cuando tú llegas a un cliente a hablar de primera mano de la póliza sin conocer su estado de ciberseguridad, creo que estás hablando a ciegas. Entonces lo más importante primero es precisamente ese análisis holístico y en entender cómo deberían ser las cosas, de cuáles son tus preocupaciones, dónde es importante para ti en principios de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y de tus sistemas, enfocarte para poder entender cuál es realmente ese riesgo que tú definitivamente sabes que no vas a poder controlar con tu propio bolsillo o con tu propia retención, como lo decimos, y definitivamente ese riesgo residual, pues poder ahí sí tomar una decisión para transferirlo a un mecanismo alternativo de gestión de riesgo como es la póliza de cyber. Bueno, aparte que estoy segura que todos tus clientes tienen una gran ventaja y a ver, se benefician de toda esa experiencia que tú tienes, porque no has sido solo corredora, sino también toda la parte de suscripción. ¿Cómo le das tú ese enfoque, ¿no? a ese gran talento que tienes y la experiencia que tienes a nivel regional, no solamente Colombia, suscribiendo riesgos? ¿Cómo trasladas esa experiencia a tu día a día como corredora? Bueno, en este momento estoy trabajando pues en un corredor de reaseguro que es Howden Re en Colombia. Sin embargo, como tú dices, tuve la oportunidad de estar en un corredor de seguros directo pues con el cliente y en una compañía en suscripción. Y esto me dio la oportunidad precisamente de, cuando tengo esa conversación con los clientes, explicarle y hacer ese match de por qué los suscriptores hoy por hoy a los que les pedimos las cotizaciones necesitan entender ese nivel de profundidad y cómo nosotros podemos lograr llevarles una información detallada de esas necesidades o de ese estado de controles y de ciberseguridad que tienen, y también contarles cuál es su plan de trabajo en los próximos meses, porque como sabes, los controles en ciberseguridad y la gestión en ciberseguridad es costosa. Entonces no todas las compañías están listas y preparadas para invertir hoy por hoy X cantidad de dinero. Entonces nosotros lo que hemos logrado, y personalmente mi aproximación a los clientes es: ven, entendamos no solamente desde la parte de por qué es importante el seguro, sino qué estás haciendo para mitigar ese riesgo y dónde se puede alinear esa inversión de ciberseguridad con los controles que impactan de manera directa las condiciones técnicas de la póliza. Entonces así pues tienes un acceso a lograr que el cliente realmente no esté comprando una póliza, sino que tenga realmente acceso a un proceso de acompañamiento de ciberseguridad, que es lo que nosotros pretendemos en nuestra compañía. Cami, y muy rápidamente para nuestros oyentes y las personas que nos están viendo, ¿qué es el seguro cibernético? Ok, de manera muy general. Sí, los que no están en la industria. Como digo yo, de coquito. Exacto. Exactamente, entonces un seguro cibernético básicamente lo que es una herramienta de gestión de riesgo, cibernético por supuesto, y lo que pretende es acompañar a los asegurados de cubrirlos en su patrimonio y en la imagen reputacional y todo lo que tenga que ver con la información y sus sistemas frente a eventos cibernéticos como hurto, malversación, borrado, extorsión, que venga, digo yo, disparado, para no ser tan técnica, de un incidente cibernético como por ejemplo un ransomware, una denegación de servicio, un phishing. Y esto pues lo que hace es no solamente cubrir, como acabo de decir, las pérdidas financieras, sino también legales, reputacionales, y además es un seguro que yo siempre digo que tiene yo creo que es un seguro que nació testeado. Entonces es un seguro que además incluye unas coberturas que es más que coberturas, un acompañamiento previo y durante la vigencia para apoyar
al cliente en la maduración de su nivel de ciberseguridad. Entonces es un seguro de transferencia de riesgo porque nadie sabe cuándo va a tener el impacto, ¿sí? Que ayuda a gestionar esa parte financiera en cualquier momento del ejercicio financiero que le ocurra a la empresa cuando es impactado, y esos gastos reputacionales, legales, financieros, los forenses que los va a absorber la póliza, acompañado además de expertos profesionales en la materia, que por ejemplo una pyme nunca de pronto va a tener acceso a esto por los altos costos que implica contratar a cada uno de estos profesionales o por desconocimiento. Bueno, acá has tocado un tema muy importante y es el tema de los pymes, ¿no? ¿Cómo ves que está la oferta de los seguros para los pymes en la región, en Latinoamérica? Y cuando hablo de oferta, no solamente me estoy refiriendo a las pólizas que están disponibles, sino a todo ese ecosistema que está alrededor, ¿no? Entonces es soluciones de ciberseguridad, acompañamiento, sobre todo en ese mapeo de riesgos de 3 años que usualmente las compañías tienen y que quizás para las pymes y las medianas empresas, pues como tú dices muy bien, son unos costos muy altos. Entonces es una ventaja de poder transferir ese riesgo al mercado asegurador porque tienes un acompañamiento que quizás como empresa no puedes tener, pero sobre todo es un acompañamiento más enfocado en la prevención. Entonces, ¿cómo ves toda esta oferta en Latinoamérica? Bueno, sin duda, la clave de la oferta para las pymes, puntualmente, si me preguntas hoy por hoy cuál es tener acceso precisamente a ese acompañamiento y a esa gestión de riesgo real antes de cualquier implicación pues como de costo solamente de cara al seguro. Entonces, en ese sentido, como es lo que para ellos genera más valor, hemos encontrado en Colombia que pues realmente hay ciertos productos que se quedan cortos, pero en el mercado reasegurador sí hay muchas más soluciones ya en la mesa, y yo creo que eso es una evolución natural del ramo o de la realidad de las regiones, porque pues básicamente tú, por ejemplo, tienes un montón de experiencia también afuera y sabes que Colombia está al menos alrededor de 7 o 10 años detrás en temas de evolución de tema cibernético. Entonces eso ha hecho que los productos que igual como de manera acelerada han cascadeado de esos otros mercados más evolucionados, pues también tengan que ir acompañados de esta oferta de valor. Entonces te puedo decir que pocos la incluyen, pero los que la están incluyendo, justo pues sabes que nosotros a nivel global tenemos una solución puntual al respecto, y en eso pensamos, en que básicamente cualquier compañía tenga una póliza de ciber, no importa su estado de ciberseguridad que tiene en el momento, porque queremos es acompañarlo durante la vigencia para que logre pues una madurez adecuada. Y que también el riesgo sea considerado asegurable. Exactamente. Y al alcance de las pymes y de las medianas, pequeñas empresas, sobre todo por el costo, ¿no? Porque usualmente, pues a veces sienten las compañías que los penalizan si no tienen o no cumplen con los red flags que hablamos también, lenguaje de la industria, sobre todo en la parte de seguros. Y esos red flags son, digamos, como las medidas de higiene cibernética que las compañías deben tener como base, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de el multifactor authentication, ¿no? El tema de los backups, la segregación. ¿Tú cómo ves que están las compañías actuales también, sobre todo hablando de las pequeñas y medianas empresas, respecto a estos red flags, ese acompañamiento que tú dices que muy pocos están dando? ¿Cómo se podría mejorar y cuál es el rol de los corredores como ustedes, no solamente de reaseguros, sino también de seguros, para ayudar a las empresas a que tengan una higiene cibernética óptima? Pues yo creo que es fundamental primero entender la gestión de riesgo.
lo que te decía ahora, yo creo que no puede llegar a un cliente a ofrecer una oferta y decir si esta compañía es mejor que esta otra sin criterio. ¿Y cómo tienes tú el criterio? Pues técnicamente entendiendo de lo que estás hablando. Tú sabes hoy por hoy que el tema de los controles, por supuesto, es fundamental, pero hace un par de meses sabíamos cuál era un no negociable para los mercados. Hoy estamos viendo que esos no negociables pueden tener matices, con controles residuales o paralelos. Entonces, de parte, nuestro rol desde el acompañamiento es, tenemos que conocer el riesgo para poder hablar el mismo lenguaje técnico que entendamos de parte del cliente, para poder lograr que el mercado asegurador o reasegurador pueda llegar a las condiciones esperadas. Eso por un lado. Lo otro es el acompañamiento continuo del broker es fundamental, porque es fundamental en que yo, por ejemplo, digo, yo no puedo tener una póliza hoy en Colombia sin la cobertura de extorsión cibernética, porque eso es lo que me está ayudando un poco con la parte de el tema de ransomware. Y Colombia es, tú sabes, uno de los principales países que está siendo atacado en su mayoría por este tipo de vector de ataque. Entonces, sí, yo sé que la póliza de cyber pues no es la única cobertura, pero es una cobertura que se vuelve fundamental para este tipo de compañías que no están tan desarrolladas o evolucionadas en ese tipo de controles. Luego sí es mi labor estar explicándole qué controles son necesarios para poder acceder a ese tipo de coberturas y conectarlo en la gestión de riesgo para poderlo acompañar durante la vigencia o antes de adquirir la póliza para poder lograr las condiciones técnicas adecuadas. Entonces, el rol es básicamente, nunca es de vender una póliza. Realmente yo soy supremamente enemiga de esa posición. Creo que los seguros están hechos para usarse cuando es necesario, o sea, cuando realmente la compañía dice no aguanto más, pero lo que el cliente espera es que el día que la vaya a usar le sirva. Y uno solo puede lograr eso si está de manera cercana y entendiendo esas preocupaciones que te decía de sus políticas de ciberseguridad principales que necesita y quiere transferir a un seguro porque no sabe cómo cuantificarlas, no tiene cómo acceder a un tema de mitigación real de ese riesgo y por eso quiere obviamente apoyarse en esta póliza. Ahora, hay otra cosa súper importante y es, tú sabes que principalmente en Colombia y en Latinoamérica, las pymes tenían una percepción de que este seguro era solamente para grandes compañías, para grandes riesgos, para compañías ya muy desarrolladas, que era muy caro. Y yo creo que también eso en su momento, hace un par de años, lo fue por lo que hablamos hace un momento, porque no había unos mercados desarrollados en suscripción y pagos de incidentes o de siniestros cibernéticos. Hoy por hoy sí lo hay. Hay gente experta, muy experta como tú, como otras personas como yo, que estamos estudiando todo el tiempo y creo que simplemente lo que hay que hacer es guiar en el camino adecuado para que el cliente pueda tener la cobertura que espera. O si no la puede tener, pues explicarle por qué no. Porque uno no puede ir a hablar, es que no cumples con los controles, pero ¿qué me falta para cumplir con esos controles? ¿Y cómo lo acompañas? ¿Y cómo te puedo acompañar? ¿Sí? O no tengo presupuesto para cumplirlo ahora, pero mi plan puede ser cumplirlo en un par de meses. Entonces, ese es el acompañamiento, creo yo, que están esperando las pymes de parte de nuestro lado para poder lograr acceder obviamente a la cobertura. Y de nuevo, hoy por hoy, sí puedes tener acceso a una póliza de cyber con el estado de ciberseguridad que tienes en este momento. Bueno, y hablando de mercado, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué has identificado tú que los mercados locales o los mercados regionales pues no estén dando, ¿no? Sobre todo porque trabajas en una compañía que es global, con unos expertos de primera en toda la parte de ciberseguros. Y sé que tienes la oportunidad de compartir con ellos, de aprender, hacen muchas reuniones juntos, bueno, hay mesas de trabajo.
y tienes acceso a ese conocimiento global de los mercados internacionales. Entonces, por eso mismo te hago la pregunta, ¿qué hace falta? ¿Qué le hace falta a los mercados locales? ¿Ves que hay diferencia? ¿No la ves? ¿Cómo podrían enfocarlo? Bueno, yo sí creo que hemos identificado una brecha bastante grande entre los productos locales y de reaseguro. Y creo que eso se debe a lo que te digo, el tema de la experiencia, la suscripción y el pago de siniestros, de estas condiciones que puedes tener en el mercado reasegurador. Eso por un lado en temas de coberturas técnicas, ¿sí? ¿Qué coberturas técnicas puntuales? Por ejemplo, te encuentras, como te digo, hoy por hoy, para mí es inconcebible que una póliza no tenga una cobertura de ransomware o esté sublimitada en X%, sabiendo que cumpliste todos los controles, pero eventualmente la compañía local, su propio contrato, pues no se lo permite. Entonces eso quiere decir tanto como que si la compañía, la empresa, el asegurado, sigue invirtiendo un montón en su ciberseguridad, pues de todas maneras esa compañía puntual no va a poder ir mucho más allá de eso, sino que obviamente va a tener que acudir al otro camino que es facultativo y traer las condiciones del reaseguro, que van a ser completamente diferentes. Claro, bueno, y afortunadamente tienen acceso a ese mercado, porque al final del día, o sea, son coberturas que son fundamentales y muy importantes para los clientes. Exacto. Otra cobertura que yo he notado pues de manera muy diferente frente a los mercados de reaseguro y las locales, todo el tema de proveedores críticos cuando el incidente cibernético lo sufre el tercero, y esto a su vez impacta de manera directa al asegurado que es su cliente. Ajá. Entonces ahí es como un poco la cadena al revés, pero esa es la realidad de los siniestros. Entonces el cliente lo que dice es: obvio, yo no quiero traer a mi póliza la gestión de riesgo de un tercero, pues porque tú no conoces las decisiones de ciberseguridad que hace ese tercero. Pero yo lo que les digo a los clientes es: tú tienes tu responsabilidad en tus sistemas y en tus políticas de seguridad. Luego lo que debería estar pasando es que si tú invitas a un tercero a gestionar tu negocio, a hacerte más eficiente, más ágil, a usar tus herramientas o tu información incluso, pues la responsabilidad sigue siendo tuya. Luego en esa política de contratación también deberías estar solicitando ese tema de protección y mitigación de riesgo cibernético por parte de los proveedores de tu propia información. Entonces, esa cobertura, por ejemplo, para mí es supremamente fundamental y no todas las compañías la dan, ni es una cobertura básica de los productos locales, que sí lo encuentras en mercado internacional. Mercados internacionales. Oye, Cami, aquí has tocado un tema muy importante y es el riesgo de terceros, sí. ¿no? Y hablando de siniestros, es decir, de las pérdidas financieras que sufren las compañías y sobre todo los ataques, ese riesgo de terceros, ¿cómo lo ves en la región? ¿Has visto algún aumento en la siniestralidad, es decir, la notificación de eventos cibernéticos relacionados con el riesgo de terceros? Y si nos están escuchando algunos de los clientes o potenciales clientes o personas, sobre todo, me quiero enfocar un poco más en el tema de los pymes y SMEs. ¿Qué consejos les puedes dar aparte de lo que nos acabaste de mencionar? Sé que hablé de varias cosas, pero a ver, cuéntanos un poquito y lo vamos hablando. Bueno, lo primero, Andrés, es que sí hay más siniestros, incidentes a través de terceros, proveedores que impactan de manera directa a los clientes. Ahí quiero hacer un doble clic en ese sentido, y es básicamente lo que yo les digo es: primero, usted tiene una responsabilidad enorme. Si usted es el proveedor crítico del sector salud, imagínate, y tiene un ciberataque, usted no le va a decir a las entidades de salud: es que usted es el que tiene que comprar la póliza. No, es que el proveedor crítico eres tú, y tú eres el que tiene la responsabilidad no solamente frente a la información, sino el tema reputacional, tema de no pánico social. Por eso menciono el tema de salud, que tú sabes que es un sector, por ejemplo, complejo en esa parte de automatización, ¿sí? Entonces... No, y espérate, sobre todo también la interrupción de negocio. Entonces allá voy.
Entonces, primero sí hemos visto en la parte de incidentes que han impactado a los proveedores críticos y pues no críticos, pero puntualmente en este ejemplo de salud o en la parte de construcción, sí ha habido un aumento crítico en ese sentido. Y ya te iba a contestar eso, que en dónde impacta de manera directa en la cobertura, en interrupción de negocio, en la parte reputacional y en la parte de confidencialidad, por supuesto, de la información. Entonces, el tema de interrupción de negocio se vuelve crítica no solamente para el proveedor. ¿Qué haces tú paralizado con el sistema de salud, de construcción de un país, debido a que tú tuviste un ciberataque y pues no se pudieron conectar los médicos, continuar las cirugías, etcétera, etcétera? Claro, es que estamos hablando de infraestructura crítica. Por supuesto. Y bueno, y no solamente en temas de infraestructura crítica, también pasa en las otras industrias. Exacto. Pero eso es un muy buen ejemplo. Bueno, sí, que te interrumpí. No, entonces, eso para contestarte que cada vez está pasando más. Y lo que pasa es que, por supuesto, los ciberdelincuentes lo que están haciendo es que ya aprendieron que esta región, los pymes los SMEs, son donde hay menos controles y menos inversión de ciberseguridad. Entonces, por eso también empiezan a desplegar este tipo de ataques de manera más reiterativa. Entonces, lo que pasa ahí también es, ojo con algo, y es, yo sé que la gran empresa de pronto, regulada o no regulada, porque esto es para todos, gubernamental o no, o privada, tienen la necesidad de invertir, ¿sí? Pero yo te aseguro que puede absorber más rápido o más fácil una empresa grande que una pyme, un tema reputacional o un tema de insolvencia debido a un ciberataque. Hemos tenido experiencias hasta que un cliente le toque ir a pedir un préstamo para poder sacar adelante un tema de un ciberataque, para poder llevar a cabo el tema del pago puntual pues de la extorsión cuando se da un tema de ransomware, que es lo que obviamente uno quiere evitar a toda costa. Sí, último recurso, etcétera. Último recurso, pero es como decir, nadie quiere llegar allá. Pero es que no es el pago. ¿Cuánto costó tener esa compañía? ¿Cuánto costó a tu papá tener esa compañía que ahora tú la estás administrando? Y por un tema de falta de gestión de riesgo, de pronto no la pudiste mitigar bien, pues ahí eso lo que afecta es también el tema sentimental. Claro, y ¿sí? bueno, y ahí yo creo, Cami, que también no deberíamos olvidar que incluso compañías que de pronto son más robustas y más sofisticadas también pueden estar enfrentándose a este tipo Claro. de ataques, y también último recurso, todo el tema de los pagos, etcétera. Que es un tema muy complejo y ético que no vamos a entrar a discutir acá, pero a lo que voy es que no solo las pymes, sino que también las grandes empresas se ven afectadas. Por más tengas o no controles, siempre en la mayoría de los casos encuentran la manera de entrar. Entonces, sí es un tema que lo que hemos dicho pues siempre no es de si va a pasar, sino cuándo. Y si cuando te impacte, estás lo suficientemente preparado para absorberlo o mitigarlo, o cuánto tiempo puedes sobrevivir, cuántas horas puedes sobrevivir sin operación debido a un tema de un ciberataque. Y de nuevo, cuánto puedes resistir sin cumplir los contratos con tus clientes debido a que tú tuviste una interrupción de tu negocio y por esa razón pues no puedes estar entregando a tus clientes, o si eres un proveedor crítico, tu cliente tampoco puede operar. ¿Qué consejo le daría a los proveedores críticos? Primero, que compren la póliza. Aquí estoy para ayudarlos, que me contacten. Y segundo, a los SMEs y a las pymes, que también que compren el seguro, que estoy para apoyarlos para que tengan acceso a esa gestión de riesgo cibernética, a ese acompañamiento del proceso de ciberseguridad alineado con sus preocupaciones o con su política de ciberseguridad para lograr
blindarse aún más en el tema reputacional, de interrupción de negocio y pues darle un poco más de seguridad y estatus pues como a la gestión de riesgos de la organización. Pues muy buenos consejos, Cami, muchísimas gracias. Sabes que para mí siempre es un honor poder compartir contigo y aprender de toda la experiencia que tienes y sobre todo actualizarme sobre la región, y estoy segura que a nuestra audiencia también les pareció una conversación muy interesante. A todos ustedes, los que nos están viendo, nos están escuchando, los invitamos al próximo episodio de Cibervoces. Esperamos que hayan aprendido del mercado asegurador, de las tendencias y todos esos problemas críticos, dolores que tienen sobre todo las pequeñas y medianas empresas.